Olá, querido hermano, querida hermana, estamos empezando un café sin filtro más y como notaste, estamos en un nuevo ambiente. Es porque para cada nueva temporada exige de nosotros una nueva estructura. Graças a Deus estamos avançando, crescendo. Estou seguro que, assim como o café sem filtro está melhorando, tu vida também está melhorando, para a glória de Deus. Amém? Eu queria invitar-te hoje a que puedas orar comigo. Amém? Cerrar tus ojos, eu quero fazer uma oração. Amém, Senhor Jesus, liberamos nosso espírito. Nós queremos ver segundo Cristo está clareando nuestra visión. Nosotros queremos ver según la iluminación del Espíritu que el Señor nos ha dado a través de la palabra. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que nós chamamos de romance de la gracia. Eu creio que em los próximos 3 vídeos nós estaremos meditando acerca de la vida de Ruth. Amém? Então, a primeira parte eu queria contextualizar, dizer algunos principios espirituales. La palabra de Dios, según los estudiosos, el nombre Ruth tiene significados diferentes. Algunos dicen que significa amiga, otros dicen que significa hermosa. Si nosotros juntamos las dos palabras o las dos traducciones que las personas generalmente sugieren, nosotros vamos a llegar a que Ruth era una hermosa amiga. Y eso es muy importante porque el libro de Ruth es una historia de amor, pero mucho más que eso, es una historia sobre la gracia de Dios. De una manera simbólica, Ruth nos representa, porque así como nosotros, ella fue aceptada aún no siendo del pueblo del Señor. Ruth no pertenecía al pueblo de Dios, pero recibió gracia y fue aceptada. No sé si ustedes saben, pero Ruth era moabita. La palabra de Dios dice que los moabitas eran generaciones de los hijos de Lot con sus hijas o una de sus hijas. Y eso básicamente muestra que Lot, de la misma manera que Abraham significa el padre de la fe, Lot simboliza fuerza propia. Entonces acá nosotros entendemos que la generación estaban bajo maldición y no podían participar de la congregación de Israel. Y bien, vamos a empezar a leer y contextualizar lo que quiero hablar hoy. Deuteronomio, capítulo 23, verso de número 3. La palabra de Dios dice así: ningún amonita, ni moabita, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación podrá entrar jamás en la asamblea del Señor. Sin embargo, Ruth fue aceptada. Mira qué extraordinario. Nosotros éramos esclavos. La palabra de Dios en Romanos dice que cuando Dios nos encontró, todavía éramos enemigos de Dios, pero en este momento Él nos amó. Ruth fue aceptada por Dios, llegó a ser bisabuela de rey David y una de las mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, o sea, aquella que ni podría estar en la asamblea del Señor, estuvo en la genealogía del Señor Jesús. La gracia hizo por Ruth lo que la ley jamás podría hacer. Y bien, acá quero empezar contándoles um pouco de um tempo de oscuridade e um tempo de principalmente oscuridade espiritual, porque a história ocorre durante uma época em los jueces. Eu vou abrir acá em minha Bíblia. Jueces capítulo 21, verso de número 25, diz assim: e naquela época não havia rei em Israel, cada um hacía lo que lhe parecia melhor. E acá há um dos princípios que quero falar hoje. Quando, basicamente, esta temporada, a gente vivia sem um rei, a palavra de Deus diz que havia pecado, idolatria, opressão, havia arrependimento, havia também, em algum aspecto, liberação. Uma e outra vez, o povo se alejava de Deus, se acercava de Deus, se alejava de Deus, se arrependia. Então, acá, quando cada persona, a clave espiritual é que quando cada persona hace lo que quiere, ou considera, ou hace lo que considera correcto, según su própria opinião, o resultado sempre é o mesmo: confusão, caos, desordem. Então, acá se nota muito bem. E bem, justamente neste contexto começou uma grande hambre em Israel. E de aí, quando se termina Jueces, se empieza o livro de Ruth. E Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz: em la época em que governaban los jueces, hubo uma escassez de alimentos en el país. Bien, por eso un hombre de Belén, de Judá, junto con su esposo y sus 2 hijos, se fue a vivir
por algún tiempo en los campos de Moab. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus hijos Mahilón y Quilón. Eso es muy importante. Ahora yo quiero mencionar el significado de cada nombre. Belén significa casa del pan, Judá significa alabanza. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo a través del libro de Ruth es que había hambre en la casa del pan y había hambre en la alabanza. ¿Qué quiere decir con eso? Eso nos enseña una verdad muy importante. Aún los hijos de Dios enfrentan momentos difíciles. La diferencia no está literalmente en la crisis, sino que en donde decidimos permanecer durante la crisis. Por ejemplo, la traducción del nombre Elimelech significa Dios es rey. Pero acá notamos que cuando llegó la dificultad, él no actuó como si Dios fuera rey, sino que él actúa básicamente no confiando en el Señor. Tanto es que cuando llegan los problemas, el mayor problema de los creyentes no es saber que Dios es rey, es la falta de entender y tener la comprensión espiritual que Dios es el Señor de todo. Entonces, ¿de qué vale tener su nombre, Dios es rey, y eso no ser una verdad dentro tuyo? Entonces, cuando llegan los problemas y si no tienes esta verdad sellada en tu corazón, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a dejar de congregar, vamos a dejar de orar, vamos a parar de buscar el Señor y vamos a dejar la casa del pan. Entonces pensamos que alejarnos resolverá nuestro problema, pero la solución nunca está lejos de Dios, siempre cerca de Dios. Y lo que temía, básicamente lo que temía terminó sucediendo. Ruth capítulo 1, verso número 3 dice, pero Elimelech, esposo de Noemí, murió y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahilón y Quilón. Elimelech murió, Quilón murió, Noemí quedó sola. Entonces, aquello que temía lo alcanzó igualmente. O sea, él temía tanto la muerte, él temía tanto morir y por no creer que Dios es rey o no tener esta percepción, esta verdad espiritual, lo que él temía, bien, acabó sucediendo. Y bien, el verso sigue, Ruth, verso número 6. Cuando Noemí supo en Moab que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo, dándole alimento, decidió regresar. Mira, un día Noemí escuchó una noticia. Dios había visitado nuevamente a su pueblo. Había pan otra vez en Belén. Qué interesante, ¿no? Observe algo hermoso. No fue un castigo lo que hizo volver a Noemí, fue la bondad de Dios. Entonces nosotros nos quedamos no por la crisis financiera, nosotros no nos quedamos porque queremos algo del Señor. No, nosotros sabemos que Dios es bondadoso y que en la casa del Señor, en Belén, hay pan todos los días para que nosotros seamos suplidos. Mira qué extraordinario. Y bien, Lucas capítulo 15, verso número 17, por fin recapacitou e se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Acá la historia del hijo pródigo muestra que aquel chico que se había perdido, él se encontró en una situación donde se acordó de la casa del padre. Y él dijo, hasta los trabajadores, hasta los jornaleros, ellos tienen que comer. Entonces, en la casa del Padre hay bondad de Dios y siempre hay pan cotidiano. Las personas regresan a Dios cuando descubren que Él sigue siendo bueno. No que Él es un Dios que está juzgándonos, sino que Él es un Dios bondadoso. Él no está en el cielo con un martillo juzgándonos, planeando maneras de maldecirnos, sino que el Señor busca maneras de bendecirnos. Entonces, nunca te olvides que en la casa del Padre hay abundancia de gracia y hay don de la justicia. Amén. Y bien, el verso sigue, en el verso 16, la palabra dice el siguiente. Ruth, capítulo 1, verso 16, dice, no insistas en que te abandone o me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré sepultada. Ruth escogió al Dios de Israel, no porque todo fuera fácil, no porque entendiera todo, sino porque había conocido algo de su bondad. Nosotros cuando conocemos la bondad de Dios, nosotros queremos acercarnos más. Cuanto más de Dios conocemos, más creemos que Él es bueno, porque eso es
viene de su carácter. Amém? Eu queria hacer uma aplicação final. Talvez hoje te encuentres lejos de la casa del pan. Talvez, quizás, ha passado momentos difíceis e chegaste a alejarte de Deus. La buena noticia es que Dios sigue siendo bueno, sigue habiendo pan en su casa, sigue habiendo gracia, sigue habiendo misericordia. No regreses porque tienes miedo, sino que regreses por saber quién Dios es. Amém? Isso é muito precioso. Nós regresamos porque Ele nos ama e por su amor grandioso, nós sabemos que na casa del Padre temos suplemento por toda una vida. Amém? A bondade de Deus sigue levando-te a volver. Amém? Eu queria dizer-te que no próximo vídeo nós vamos a seguir estudando o livro de Ruth. Será uma bendição. Nós estamos em isso, sabendo que Deus é bondadoso, sua misericórdia, seu amor perdura para sempre, como dijo o salmista. Amém? Que Deus te bendiga. Que Deus te bendiga. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo Café Sem Filtro. Não te olvides de deixar um like, deixar um comentário e compartilhar com mais pessoas para que eles conozcan o romance de la graça. Amém? Tchau!